Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder nuevamente reunirnos y compartir su palabra. Es decir, el hecho de compartir su palabra realmente es un privilegio demasiado grande para nosotros, especialmente para mi persona. Como lo he dicho en muchas ocasiones anteriormente, realmente es un privilegio tan grande y merecido de parte de Dios para mi vida, y estoy agradecido por la oportunidad que tengo de poder abrir su palabra y que su palabra nos enseñe, se muestre a nosotros a través del comunicado que siempre trae para bendición, para edificación, para corrección, para instrucción. Así que con esa base podemos rogarle al Señor que nos asista esta noche y que sea Él quien nos enseñe. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y que tu palabra nos hable, nos examine y nos evalúe en todas las áreas de nuestra vida y nos muestre, Señor, las áreas en las que necesitamos tu dirección, las áreas en las que necesitamos tu recordatorio, las áreas en las que necesitamos, Señor, tu palabra de consuelo, tu palabra de ánimo, tu palabra de sustento, tu palabra de protección, tu palabra de aliento, tu palabra de sanidad, como lo es, Señor, ella misma. Así también la palabra de corrección que necesitamos para nuestra vida continuamente, a fin de que podamos agradarte en todos nuestros caminos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones. Por favor, perdónanos por las faltas que cometemos continuamente, pero te rogamos, por favor, que nos des gracia, que nos des de tu favor y de tu asistencia esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para nosotros es muy importante tener recordatorios que han estado, todos los recordatorios que están en la Escritura son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. La palabra dice que Cristo, en su proceso de desarrollo, en su niñez, dice que el niño se fortalecía, que crecía
y que se fortalecía. Y esto nos habla de ese mismo proceso en el que nosotros estamos como cristianos, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos, con el objeto de llegar a un nivel de madurez, a un punto de entendimiento, de conocimiento, pero sobre todas las cosas de transformación de nuestras vidas, con el objeto de que el carácter de Cristo pueda ser visto en nosotros. Y a veces nos vemos en el espejo del Espíritu y nos damos cuenta que estamos de veras muy, muy alejados de eso. Y que nuestro andar no refleja realmente lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos, pero Dios nos ayude en todo esto. Y hermanos, luego de algunas semanas bastante complicadas por muchas razones, muchos ataques del enemigo, estoy agradecido con el Señor por ese favor inmerecido de Dios en mi vida. Como les repito, siempre lo he dicho, que me siento indigno de tan grande privilegio de compartir su palabra, pero aquí estamos, no queriendo separarnos de él. El capítulo número 14 de Juan, versículos del 15 al 17, habla de algo que es muy importante, palabras mismas de Cristo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ten en cuenta, hay unas palabras claves en este pasaje, y esas palabras claves, por ejemplo, son, en el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. En el verso siguiente, en el verso 17, vemos elementos importantes o palabras importantes. Digamos, primero dice que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Porque esto tiene que verse con los ojos espirituales. Pero también tiene que haber una relación, y por eso dice no le conoce. Por eso es que, digamos, las palabras escritas en la Biblia y el consejo del Espíritu que puede llegar a la vida de las personas, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, no ha tenido una experiencia de relación con él. Pero dirigiéndose prácticamente a los discípulos, les dice: pero vosotros le conocéis. Verso 17. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Y además les da la promesa de que estará en vosotros. Hermanos, el Espíritu representa, diría yo, la presencia misma o el acompañamiento que el mismo Señor prometió a sus discípulos cuando les dijo que no los iba a dejar solos. Es una forma que Dios usa no solo para acompañarnos, sino también para recordarnos lo que ya nos ha dicho a través de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la comunión misma con Él. Y tiene manifestaciones extraordinarias, por supuesto que ya lo creo que sí las tiene, y eso lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Pero también creo que tiene manifestaciones que de continuo, en escenarios mucho más privados y quietos, y no por eso menos poderosos o extraordinarios, Cristo nos dio esa muestra también. Lo que yo veo hacer al Padre, dijo, eso es lo que yo hago. O sea, era una relación personal, una relación directa, que es lo que nosotros verdaderamente tendríamos que tener.
Veamos rápidamente cada uno de estos elementos en este pasaje del 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el verso 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, que sabemos nosotros entonces de su verdad. Bueno, en el capítulo número 17 de Juan, epístola de Juan 17, capítulo 17, versículo número 17, dice también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, es muy importante que nosotros aclaremos esos puntos al respecto de lo que la verdad es. La verdad es Cristo mismo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. O sea que podemos entender que la manifestación o la personificación de la verdad es Cristo mismo. Cristo mismo. Por eso dice que el Espíritu mora en vosotros y estará con vosotros. Vea, creo que los discípulos no llegaban a entender, a dimensionar que eran muchas de las palabras que el Señor les hablaba y les decía en la cercanía que podían tener o que pudieron tener con Él durante esos 3.5 años que convivieron con el Señor constantemente, que experimentaron muchas situaciones que en su vida habrían experimentado si no es por el acompañamiento mismo de la presencia del Espíritu, ¿verdad? En Juan 1:32, hablando de manifestaciones extraordinarias del Espíritu, ¿verdad? Dice Juan: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Permaneció sobre él. Descendió en forma de paloma. Cristo, nuestro ejemplo, cumplió la profecía de Isaías 61, el Espíritu del Señor, cuando Él se levantó a leer en la sinagoga, marcó el cumplimiento de la profecía dada en Isaías 61, cuando dijo que el Espíritu del Señor, dice, se levantó y leyó, le fue dado el libro, o sea, el pergamino, lo abrió, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Escrituralmente, hermanos, hay también señales, digamos, que se iban a mostrar en relación a la permanencia del Espíritu en la vida de los discípulos y en la vida de las personas, hablando de las señales que seguirían a los en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Obviamente, ¿lo hemos experimentado nosotros? Realmente sí, de alguna manera hemos experimentado esas declaraciones mismas del Señor. Manifestaciones extraordinarias del Espíritu a las que las multitudes quieren como observar. Digamos, el hombre por naturaleza le gusta lo espectacular, le gusta ver algo que sobrepasa como el entendimiento del humano convencional, porque eso pareciera ser, les digo, porque no es la experiencia personal la que están viviendo, sino que son como fugaces manifestaciones que pueden como impactar su vida. Pero lo más importante no es esas manifestaciones aisladas, extraordinarias, que no las estoy desmereciendo, no, de ninguna manera. Pero no es eso lo que al final de cuentas pienso va a cambiar
nuestra vida, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Manifestaciones en privado parecieran ser menos espectaculares, pero no por eso menos poderosas de controlar una voluntad, por ejemplo. O sea, cuando estamos frente a circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, pero recordamos, y ese recordamos no es nada más que el recordatorio que viene a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestro pensamiento de lo que debemos de hacer. Y ese recordatorio es lo que ya se nos ha dicho anteriormente y es lo mismo que leímos en Juan 14, un poquito más adelante, el segmento del 15 al 17, cuando el Señor les dice, y ese consolador es el que les va a recordar las cosas que ya os he dicho, y también a nosotros. Y también a nosotros. En el libro de Proverbios 16, capítulo 16, versículo 32, dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu, o el que tarda en airarse, digamos, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vean ustedes la importancia, o veamos todos la importancia que es el someternos. Dice, el que se enseñorea de su espíritu realmente seguramente tiene alguien por encima de él al que se tiene que someter para obedecer. Y eso, hermanos, eso es espectacular, pero es en privado. Es una lucha, es una batalla, es ese sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo lo puedo hacer en cualquier momento, pero puedo no hacerlo también, de acuerdo a lo que me conviene, pues de acuerdo al canal en el que me encuentre. Ojalá que nosotros pudiéramos estar en esa misma línea de pensamiento y en ese canal de comunicación con Dios, que verdaderamente estemos siempre dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero muchas veces no es así. Y es ahí donde viene ese conflicto interno, ese conflicto de los siglos, ¿verdad? De querer someter nuestra voluntad, de querer hacer el bien, pero el mal que está en nosotros trata de tomar ese control. Y es ahí donde nosotros necesitamos el consejo de Dios, acatar su consejo que viene a nuestro corazón y nos aleja del pecado, nos aleja de lo que no le agrada a Él. Son realmente impactos en nuestra vida cuando nosotros sometemos nuestra voluntad en ese momento de tener que decidir qué hacer, lo hago o no lo hago, y tú sabes que cuando no lo haces estás agradando al Señor, y eso es una victoria. Esa es una victoria sobre la egocentricidad nuestra, y es lo que necesitamos. A propósito, hermanos, pienso que de eso se trata, en resumen, la victoria sobre la vida egocéntrica, que por cierto les recomiendo que los días lunes sintonicen a las 7:30, de 7:30 a 8:30 en Radio Alianza 630 amplitud modulada, el programa de Maestros de Justicia, que por cierto está tocando el tema de victoria sobre la vida egocéntrica. A propósito, también creo que es muy importante recordar ejemplos claros de visitaciones o manifestaciones extraordinarias, pero también en privado, que ocurrieron a siervos de Dios con las mismas características nuestras. Hablando, por ejemplo, de Elías en el libro primero de Reyes, capítulo 19, versos del 11 al 13. Encontramos una conversación que hay entre Dios mismo y Elías. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hermanos, entonces son manifestaciones importantes. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí estaba. O sea que muchas veces, hermanos, en las manifestaciones particulares, privadas del Espíritu Santo en nuestra vida, parece ser, y no parece ser, sino que creo que así es algo mucho más como gentil, como más delicado de parte de Dios para entrar en comunión con nosotros, o nosotros entrar en comunión con el Señor, y que esa relación sea la relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros, una relación de amistad, una relación de compañerismo. Dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, amigos. Y la amistad con Dios, hermanos, verdaderamente que la necesitamos, que la necesitamos. En el verso 13 de ese mismo Primero de Reyes 19, capítulo 19, verso 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Eso ¿se dan cuenta? El Espíritu mismo generó una convicción de presencia en Elías, de tal manera de que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta, como quien dice, aquí estoy, rendido. Muy bien. La pregunta es, ¿será que ese silbo apacible ha llegado a nosotros también y ni siquiera nos hemos dado cuenta, sino que estamos a la espera de otras manifestaciones que tal vez no es el deseo de Dios, porque lo que Dios quiere es tratar con nosotros de manera personal? Pienso también en las experiencias que David tuvo en cuanto a la toma de decisiones, escuchando la voz de Dios y consultándole de manera directa. Hermanos, que esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Veamos en 2 Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo número 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió. ¿Quién le respondió? Dios mismo le responde, le dice, no subas. O sea, no subas a atacar a los enemigos, sino rodéalos. O sea, la estrategia de Dios era diferente. La estrategia de Dios era diferente. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Por qué? Porque Dios había preparado ahí la forma en la cual iba a alejar, a destruir, a vencer a sus enemigos. O sea, David no iba a hacer nada, no lo iba a hacer. Ustedes pueden leer el pasaje en adelante y se darán cuenta de la manera en la cual Dios usó esas balsameras, el sonido de esas balsameras para ahuyentar, para derrotar a los enemigos de David. David no hizo nada. David no hizo nada más que obedecer al no subir a atacar a los enemigos, sino rodearlos. Dice, solo rodéalos y vas a llegar a ellos enfrente de las balsameras, todas esas hojas que en un momento llegaron a hacer un ruido extraordinario, extraordinario. Hermanos, lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo hoy, en la manera en la que Dios nos protege muchas veces, cuando somos obedientes a su voz, como Dios nos guarda, como Dios nos libra, como Dios ha librado al pueblo de Israel en estas condiciones en las cuales ha sido atacado por muchos enemigos. Hemos visto la mano poderosa de Dios sobre su nación santa, su pueblo escogido. Estamos hablando de la parte física, pero también en la parte espiritual, en la esfera espiritual, hermanos. Dios se sigue manifestando para nosotros. También la palabra
recuerda responsabilidades a David, de cosas, de decisiones y de acciones que podría haber tomado por el consejo del hombre, mas no fue ese el consejo que él siguió. Y veámoslo en el libro primero de Samuel, capítulo número 24 y verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hermanos, llegó el enemigo, en este momento estamos hablando de Saúl. David estaba hasta el fondo de esa cueva. Pero lo más interesante ocurre en los siguientes versos. Verso, 4 en adelante del primer libro. Entonces dice que los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano. Tal vez no estaba hablando de ese enemigo, pero vean ustedes cómo puede ser influenciado. Y harás con él como te pareciere. No es así la cuestión. Y vean cómo actúa David en ese momento. Dice: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Veamos el siguiente versículo. O sea, iba ya actuando de acuerdo al consejo de los hombres con los que él caminaba. Después de esto, vean cómo viene la convicción de pecado, de error en el corazón de David. Y dice: David se turbó. El corazón de David se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ni siquiera lo había tocado a él, solo había cortado el manto, la orilla del manto de Saúl. El verso 6 de ese capítulo dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea, hermanos, trasladémoslo a nuestro diario vivir. Hay ocasiones en nosotros tenemos las opciones de hacer lo que querramos, o simplemente el consejo del mundo te dice: no, hagámoslo, no hay problema, hacelo, ¿no? Pero no es esa la forma. Tiene que venir el consejo de Jehová a nuestra vida. Y cuando viene ese redargüimiento a nuestro corazón, hermanos, es porque algo está ocurriendo dentro de nosotros en relación a lo que Dios quiere que hagamos verdaderamente. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la parte que nosotros necesitamos, a ese consejero, del cual se habla en Isaías 11:2. Hablando ahí del Mesías, por supuesto, el espíritu de sabiduría que iba a morar sobre el ungido, sobre el enviado, que habla precisamente de Cristo mismo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, ¿no es eso lo que representa para nosotros el Espíritu Santo, Cristo mismo en nosotros, trayendo ese consejo preciso, ese conocimiento? ¿Por qué? Porque Él es todo eso. Todo lo que se describe en ese versículo es la misma presencia del Espíritu de Dios en el enviado, en Cristo. Cristo mismo es todo eso que se describe en ese versículo. Así que eso es algo mucho más profundo, y no solo eso, sino que realmente penetra y cubre. Se cumple la palabra cuando dice que Él lo llena todo en todo. No se escapa nada a Él. Por eso el escritor de los Salmos en el capítulo 17, versos del 7 al 9 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Hermanos, hay requerimientos que nosotros necesitamos. Hay requerimientos para poder no solo identificar a ese consejero, a ese admirable consejero, sino también hay requerimientos para escucharlo. Se necesita un anhelo que no depende de circunstancias almáticas, es decir, cómo está mi estado de ánimo,
o nuestro estado, nuestra condición, las situaciones que nos rodean, sino una necesidad personal que surge de lo más profundo de nuestro corazón, algo sin lo que verdaderamente no podríamos nosotros vivir. La seguridad de saber que Él está allí, cerca, eso no es algo, digamos, no es un ritualismo. No es un ritualismo. Tiene que ser una realidad en nuestra vida, de encuentros diarios, frecuentes. Cuando habla de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, subrayemos santifícalos, porque da la impresión que santificación tampoco es algo de ritualismos. Es algo más profundo, es algo interno que Dios quiere tratar con nosotros, con el objetivo seguramente que va a ser nuestro corazón con el que Dios quiere tratar. Dios dando la sabiduría, el consejo, la dirección a través de una relación constante, búsqueda en oración, lectura, meditación de la palabra. La palabra de Dios nos aclara ese punto, ¿verdad? Cuando dice que su palabra de Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, obediencia. Está hablando de, cuando habla de instruir en justicia, instruir en obediencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Así que, imagínese usted dejar de oír la palabra, dejar de oír el consejo, dejar de tener la dirección, dejar de tener prácticamente la luz que necesitamos. En la oscuridad, hermanos, la mayor necesidad de las personas es tener luz. Y en la vida espiritual también. Así que, para nosotros, hermanos, haber conocido al Señor no solo es un compromiso grande, sino también haber experimentado encuentros con el Señor y muchas veces darle la espalda, voltearnos, no escuchar su voz, debería de generar en nuestra vida un clamor profundo, tal y como lo expresó David en el capítulo 51, versos 10 y 11. Crea en mí una necesidad, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, esa es una, más que un clamor, es una declaración de una necesidad vital en nuestra vida. Es una declaración de una necesidad vital. ¿Y quién está diciendo eso? ¿Quién dijo eso realmente? El escritor, un hombre conforme al corazón de Dios, perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? ¿A qué se refiere la palabra perfección en la Biblia misma? Podríamos decir que es aquel que somete o que se somete o que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el perfecto de corazón. En el cristianismo tendríamos que enlazar dos condiciones, la santidad y la perfección, que caminan de la mano. Definitivamente camina de la mano. La justicia es algo que se ve, que se debería de ver en nosotros, pero la justicia no aplicada a la manera del mundo, sino aplicada a la manera de Dios, que es sometimiento, obediencia, especialmente obediencia, ¿verdad? Así que, como dice el pastor Daniel Karam, algunos reyes de Israel hicieron lo justo delante del Señor, pero no con un corazón perfecto.
no con un corazón perfecto. Qué interesante es eso, porque entonces digamos que las obras de justicia están bien, pero tienen su acme, su punto máximo de cumplimiento, si están acompañadas de los motivos correctos también. Tendríamos que tener la acción que es ejecutada por un fundamento de sometimiento al Señor. Eso creo que es, al menos a mí, lo que me hace falta. Y cada día un clamor es que Dios pueda crear en mí un corazón limpio y que se desarrolle un espíritu recto dentro de mí. Ese es un clamor continuo, porque la lucha que tenemos es esa. No hablo del perfecto en el concepto, como decía, que el mundo emplea, no es el corazón que está, sino el del corazón que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a reconocer su falta de inmediato y acercarse en busca de misericordia de parte de Dios. Hermanos, la palabra nos confronta constantemente para bien, no para maltratarnos, sino para bien. Que esto nos sea de utilidad a todos para caminar cada día, consagrándonos, clamando por misericordia de Dios en nuestra vida, escuchando lo que el Espíritu, el Consolador, quiere recordarnos continuamente a cada uno en una relación personal con el Señor. No es ritualismo, no son emociones, sino es la realidad de nuestra vida, de nuestro caminar diario, de nuestros pensamientos constantes, de nuestras decisiones continuas. Que el Salmo 139, versículos 23 al 24, nos pueda instruir a fin de que podamos vivir una vida de santidad que agrade al Señor. Y cuando nosotros examinamos ese verso, hermanos, pero más bien cuando ese verso viene y nos impacta a nosotros y nos recuerda realmente qué es lo que necesitamos, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¡Qué petición! ¡Qué petición! Que en este tiempo de tanta confusión, de tanta ambivalencia, de tanto cambio de valores, nuestro estándar de vida no baje. No desmayemos, hermanos, sino persistamos, permanezcamos firmes y buscando agradar al Señor en nuestro caminar, desechando todo lo que no le agrade. Hermanos, fácil no es. Imposible de que suceda en nuestra vida, tampoco. Así que clamemos por esa asistencia continua. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.